¿Qué tal? Este es el video de el video comentario acerca de la filmografía de Christopher Nolan, de la materia de grandes directores del siglo XXI, y pues a continuación vamos a ver los diferentes aspectos de su filmografía. Ok, bueno, Christopher Nolan se caracteriza en el modo visual por usar una resolución y un tamaño de imagen muy superiores al formato estándar. Él se caracteriza por filmar sus escenas en IMAX. En algunas películas donde podemos ver esto es en El Caballero de la Noche, del 2008, El Caballero de la Noche Asciende, Interestelar, Dunkerque, Tenet, Oppenheimer, y podemos verlo en las diferentes escenas en donde él pues hace este formato en donde podemos observar mejor el panorama. Esto va desde los espacios de las locaciones hasta de los propios personajes. Christopher Nolan se caracteriza por usar efectos prácticos en sus escenas. Aquí podemos ver algunas como lo es Interestelar, cuando llegan al planeta formado por agua. Todas estas escenas fueron grabadas en locaciones reales y con los trajes reales que son como de astronauta. También podemos ver los sets de Inception en donde giraban para poder grabar estas escenas de persecución en los sueños. Incluso una famosa escena que es la del Joker cuando explota el hospital también fue hecha totalmente con efectos prácticos, ya que Christopher Nolan se caracteriza por eso, por usar algo más realista. Incluso también hay una escena y una noticia muy sonada, es que usó un avión real para hacer la explosión en una película de Tenet, por ejemplo. En cuanto a la paleta de colores, Christopher Nolan se caracteriza por usar tonos muy neutros en sus películas, tonos muy fríos, tonos que puedas conectar con la película realmente, como lo son los tonos de las películas, pues por ejemplo Dunkerque, que usa mucho el tono azul, gris, Tenet igual. En Oppenheimer vimos cómo usa los diferentes tonos de, de amarillo y de rojo, de naranja, todo esto siempre contrastando con la misma película. En películas como Dunkerque, El mismo Caballero de la Noche, Inception. En Inception se usa mucho el color pastel, ¿no? Los colores neutros, grises. Y aquí podemos verlo en una de estas escenas en donde están persiguiendo en el sueño y podemos ver cómo se va deformando una ciudad. Todos son colores diferentes. En The Dark Knight vemos lo mismo, cuando hay explosiones, cuando hay fuego. Estos cambios de color siempre los usa Christopher Nolan. Hablando de otro aspecto de Christopher Nolan que usa sus películas, son en cuanto a las puesta en escena, él se caracteriza, como lo había mencionado, por utilizar locaciones reales. Él siempre busca el realismo y lo podemos ver en películas precisamente como Interestelar, en estos paisajes enormes que son grabados en locaciones reales de aquí, del planeta. En Oppenheimer, que igual este Christopher Nolan se usa los espacios abiertos para crear estas escenas de cuando están probando la bomba, por ejemplo. En Dunkerque, en la batalla de Francia, también se usaron las playas reales donde fueron grabadas todas estas escenas. Otro aspecto que tenemos es la narrativa. En esta narrativa es un aspecto muy característico de Christopher Nolan, ya que usa mucho las tramas no lineales. Muchas veces el final es el inicio o el inicio es el final, o así van escalando estas películas con tramas ambiguas, con tramas que no sabes realmente en qué tiempo están. Algún ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, es en Dunkerque, que las líneas del tiempo paralelas van pasando de diferente tiempo. Mientras en Mar va pasando una semana. eh, Otro aspecto de la filmografía de Christopher Nolan es la narrativa, ya que esta es muy característica de él, ya que usa tramas no lineales, usa mucho la ambigüedad en cuanto a sus grabaciones y usa mucho los cambios de trama al final de las películas o a mediados de películas. Algunos de estos ejemplos pues puede ser como en Dunkerque, que en cuanto a las líneas paralelas, mientras en tierra pasaba una semana, en mar pasaba un día y en el aire una hora. Al final todos se cruzan, pero depende del contexto. Igualmente podemos verlo en películas como Memento, en donde literalmente el principio es el final. Podemos ver también
tramas que se cruzan como en Tenet o que van retrocediendo y al mismo tiempo avanzando en el tiempo. Esto es una característica muy de él y esta misma ambigüedad hace que muchas veces se pierda ese sentido, pero es muy profundo. En cuanto a los giros de trama, también se caracteriza mucho por esto. Podemos ver los giros de trama en cuanto a The Prestige con el doble, en cuanto a la trilogía de Batman, en cuanto a algunas películas en donde piensas que el final es este cuando realmente es otro. Por ejemplo, en Oppenheimer también, cómo van intercalando estas líneas, que al final de cuentas todos sabemos cómo termina la historia, pero aún así te tiene atado todo el tiempo a ver este avance. Christopher Nolan, en cuanto al montaje, que es otro aspecto de esta filmografía, usa mucho, como lo mencionábamos, los tiempos fragmentados. Esto quiere decir que rompe una cronología. Un ejemplo de esto pues son las mencionadas Memento y The Prestige, que hacen que uno tenga esa confusión, esa inmersión mental en la película. También tienen un ritmo creciente, constantemente se genera la tensión en cuanto a qué va a pasar. Eso se puede muy bien en Dunkerque cuando podemos ver la escena del avión. Muchas de estas escenas pues te van haciendo sentir esta angustia y esa clímax emocional. También un montaje paralelo, en cuanto al montaje, en donde van pasando acciones simultáneas como en, en la película de El Caballero de la Noche, donde Harvey Dent, mientras está discutiendo Batman con el Joker, pues Harvey Dent tiene su trama paralela, entonces es una unidad temática. También hay una circularidad, una estructura que se repite como en Tenet, como en Memento, una idea de destino o de un bucle que constantemente está ahí. Otro aspecto importante es la banda sonora, que también va de acuerdo, va de la mano mucho con el montaje. En cuanto a estos clímax, en donde la tensión y la banda sonora te va generando esa sensación de angustia, de peligro, de qué va a pasar. Esta banda sonora se caracteriza principalmente con el acompañamiento de Hans Zimmer, que Hans Zimmer es un compositor de orquesta, de mucha música que nos va a acompañar constantemente a, a estos ritmos crecientes y estas narrativas, montaje. La banda sonora es muy importante en estas películas y Hans Zimmer siempre va de la mano con Christopher Nolan para podernos entregar esas sensaciones más allá de la pantalla, sino también de forma auditiva. Eso es muy importante en las películas de Christopher Nolan. Y pues esto sería todo por este video. Nos queda claro que Christopher Nolan es un gran director, es uno de los mejores directores últimamente y de todos los tiempos. Podemos verlo con los diferentes aspectos ya vistos en este video. Y pues espero les haya gustado. Por esta ocasión es todo y nos vemos.